Ahora, este margen de utilidad que puede llegar en el promedio de los casos arriba de los $1,000 por vehículo, pues se ve mermado, y estamos hablando de que estos $1,000 por vehículo representan una utilidad del 30% para quien se dedica a este negocio, y sobre todo con una rotación muy acelerada. No hay negocio formal que pueda dar estos márgenes de utilidad y manejar estas cantidades de dinero en efectivo sin ningún control. Entonces, lo que se está induciendo, lo que se está aplicando por parte de la autoridad es que quien quiera dedicarse a un comercio formal de vehículos usados lo puede hacer. Tendrá obviamente que llevar a cabo a una reconfiguración de esta actividad, tendrá que conducirse en apego a las normas establecidas, y obviamente esto traerá aparejado un nivel de competencia y una exigencia de mejora en los procesos administrativos y operativos de quienes se han dedicado a esta actividad totalmente informal. Nosotros, desde la industria automotriz, reafirmamos que no estamos solicitando un cierre de fronteras. Creemos que existe un espacio para la importación de vehículos usados dentro de un marco de formalidad, y que esta oferta puede venir a ser complementaria a lo que se produce y se comercializa en el país, sobre todo para determinados segmentos y determinadas regiones, como es la región y franja fronteriza. Por lo tanto, no caben las presiones, las acciones de fuerza para doblegar a la autoridad, sobre todo sabiendo que este es un año electoral y que la desaceleración económica y la devaluación que estamos enfrentando, que trae otras aristas de problemática en cuanto a la generación de empleos y el entorno social y político, sobre todo en la región fronteriza, pues es un caldo de cultivo que quieren utilizar y aprovechar estas organizaciones vinculadas a los comerciantes e importadores de vehículos usados, y que de ninguna forma se justifica. ¿Y por qué decimos que se tiene que seguir con estas acciones de control? Bueno, porque la masa acumulada de vehículos importados sigue siendo enorme. Estamos hablando de casi 7.300.000 vehículos que siguen representando un peso muy importante, casi el 78% del total de vehículos nuevos incorporados al parque vehicular desde que se permiten las importaciones legales a todo el territorio nacional de octubre del 2005 a enero del 2015. Como podemos observar en esta gráfica, 2014 y sobre todo el segundo semestre del 2014 y lo que llevamos ya del primer reporte del 2015 nos muestran una notable disminución en la importación de vehículos usados. Estamos ya en niveles similares a los que estuvimos registrando en 2009. En cuanto a lo que corresponde a la penetración de las marcas en el mercado mexicano, no tenemos una variación en las posiciones. Cerrado el primer trimestre del 2015, Nissan continúa avanzando, ahora tiene ya una penetración del 26.2%, General Motors 18.1%, en tercera posición Volkswagen con el 14.2%, Ford en cuarto lugar con el 8%, en quinto lugar Chrysler con el 6.8%, y compartiendo el mismo porcentaje, 5.8% Toyota y Honda. Estas 7 marcas comercializan el 85% del total de vehículos. Quedan a su disposición las series históricas y los resultados pormenorizados
de lo que se han obtenido por cada una de las marcas que participan en nuestro mercado. Y quiero yo llamar su atención respecto a nuestro pronóstico mensual. En el mes de febrero tenemos una variación del 9%, se quedó nuestro pronóstico por abajo 9%, ya que tuvimos una comercialización de 97.558 unidades. Nuestro pronóstico andaba en 89.247 unidades. Un comportamiento similar para lo que es el bimestre. Nuestro pronóstico está 8% por abajo de lo que ha venido corriendo el mercado. Traemos, por lo tanto, un desfase que, sin embargo, y dadas las variaciones que se están observando en los indicadores macroeconómicos, la turbulencia que existe en la política monetaria en Estados Unidos, en Europa, la devaluación que trae consigo y la desaceleración para la economía prevista para lo que resta del año, creemos que finalmente estaremos ajustándonos durante los meses que están por venir para poder estar muy cerca de lo que estamos observando, previendo para 2015 sobre 1.200.000 vehículos. No anunciamos, no estamos variando nuestro pronóstico total para el año. Aún con estos ajustes del primer bimestre, creemos que se irá adecuando para poder tener a lo largo del año una cifra muy cercana a lo que estamos viendo de 1.200.000 unidades. Hasta aquí dejaría los comentarios, el informe respecto de los resultados del mercado interno automotor para febrero y el acumulado enero-febrero, abriendo como siempre y estando tanto Fausto Cuevas como su servidor abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, licenciado. Bueno, en efecto, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tres compañeros ya nos pidieron la palabra, vamos a dárselas a ellos. Posteriormente continuaremos con la sesión. Y quería también saludar a la gente que nos está viendo por internet, a nuestros asociados y otros medios de comunicación al interior del país. Iniciamos con nuestro compañero de Reforma. Por favor, ¿tan amable? No necesitan apretar nada, con acercarse el micrófono nada más, con eso se escucha. Hola, ¿qué tal? Ulises Díaz del periódico Reforma. Tengo un par de preguntas. Se supone que en este mes de marzo se regulariza el acuerdo de complementación económica entre Brasil, Argentina y México. Entonces no sé si tienen ya el panorama de qué es lo que va a ocurrir respecto a esto. El segundo es cómo van estas normas que se supone que se estaban planeando para la comercialización de autos que se supone que se estaban discutiendo. Y la tercera pregunta que les quería hacer es pues respecto a esto que nos acaban de hablar sobre la comercialización de autos importados. ¿Cuál es el panorama para los próximos 6 meses? Estoy viendo que la cantidad se redujo considerablemente, que cayó a 13.000 unidades. ¿Podemos esperar que esta cifra caiga aún más? Muchas gracias. Bien, en relación a lo que tiene que ver con el acuerdo de complementación económica número 55 entre México y Mercosur, efectivamente a partir del viernes y sábado hubo una ronda de negociaciones en Río de Janeiro. Finalmente se llegó a un acuerdo. Ustedes saben que el 19 de marzo de este año debiéramos estar regresando al libre comercio. Sin embargo, la situación económica que se vive tanto en Brasil como en Argentina, pues han llevado a los gobiernos de ambos países a buscar una prórroga en el esquema de cupos y cuotas de exportación. Y en ese sentido es que se llevó a cabo hace un par de semanas unas reuniones en México con ambos países, y finalmente este fin de semana
en Río de Janeiro. Les puedo comentar que hace unos minutos, a las 9:23 hora de México, se estaba firmando un nuevo acuerdo entre México y Brasil, lo que prorroga el esquema de cupos por 4 años más. Se está firmando que el 19 de marzo de 2019 estaremos volviendo a libre comercio. Tenemos un esquema de cupos crecientes. La propuesta de Brasil era que iniciáramos el siguiente ejercicio de cupos con un cupo inferior al que teníamos incluso este ejercicio. Se logró que no sea así, que tengamos cupos crecientes en estos 4 años y mantener la regla de origen como estaba. La expectativa era también, al llegar al libre comercio, que la regla de origen sería del 40%, se mantiene el 35% hasta que regresemos al libre comercio. En cuanto al caso de Argentina, todavía no hay nada. El día de mañana estará habiendo negociaciones en Buenos Aires. Suponemos que debieran seguir el mismo sentido de lo que se está firmando ahora. Y discúlpame que te interrumpa, ¿tienes la cifra de los cupos? ¿Cómo es que van a quedar? Si es que se firmó lo último que se había discutido, estamos hablando de un incremento del 38% respecto al último, que era de 1.460 millones de dólares. 1.460 millones de dólares más del 38%. No, 1.460 era el último, el valor del último cupo que tuvimos o que tenemos todavía actualmente, que vence el 19 de marzo de este año. Entonces, a partir del 19 de marzo va a ser un 38% adicional. Y durante 2 meses. Entonces, para el 19 de marzo de 2016 va a Habrá aumentar progresivamente. un cupo más alto. ¿Y sabemos cuánto para el próximo año? No quisiera declarar la cifra porque no sé exactamente a qué se firmó, ¿no? Estamos diciendo 3%. Entonces, eso es lo que... perdón, respecto a la cuestión de las normas que mencionabas, sí hay dos normas que hemos estado promoviendo con la Secretaría de Economía. Una de dispositivos de seguridad en autos nuevos y la otra que tiene que ver con las condiciones físico-mecánicas de los vehículos en circulación. Ambas están en consulta pública, se ha avanzado. Debiéramos estar pues llegando a tener una norma oficial en un caso y una norma mexicana en el otro hacia el segundo semestre de este año. Entonces, en ese sentido estamos avanzando. Y en cuanto a los usados, coincidimos con el planteamiento de AMDA. Es importante que las autoridades mantengan el curso de las acciones que se han venido tomando hasta ahora. Es importante que se mantenga el control de estas importaciones, más allá de las presiones que los diferentes grupos importadores deben dar. En este punto, nada más complementar, como ya lo comentó Fausto, COFEMER está y el proceso normativo está abierta la consulta para la norma mexicana de condiciones físico-mecánicas para la circulación de vehículos usados. Sin embargo, esto que va avanzando y va caminando bien, creemos que es necesario que haya un marco jurídico mucho más preciso, más allá de la norma, de la evolución de la norma, y que esto corresponde a la modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que exista previsión expresa
en la ley de contar con una norma de condiciones físico-mecánicas y la obligación de verificar tanto las emisiones contaminantes como las condiciones físico-mecánicas de todos los vehículos en circulación en las vías de jurisdicción federal. Esta modificación, que ha sido ya aprobada hace años en el Senado y que se encuentra en la Cámara de Diputados, tuvo un dictamen positivo por la Comisión de Transportes. Sin embargo, se encuentra todavía pendiente de pasar a la votación del Pleno. Con la apretada agenda que se tiene en Cámara de Diputados y la cercanía del fin del periodo ordinario, del último periodo ordinario de esta legislatura, estamos haciendo un esfuerzo y aprovecho la oportunidad para que también desde la fuerza de los medios de comunicación llamar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se incluya a la brevedad dentro de la agenda del Pleno llevar a la votación este dictamen de modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que nos daría el complemento a lo que se está trabajando a través del Ejecutivo en la elaboración de la norma de condiciones físico-mecánicas para los vehículos en circulación. Perdóname la imprudencia. Entonces, estoy viendo que si solo, ¿qué están opinando las armadoras de que no se logró concretar el acuerdo con Brasil? ¿Se está llenando el cupo? El año pasado se llenó el cupo de exportación. Bueno, de hecho, hay una delegación mexicana en Brasil. Los exportadores estuvieron presentes en el proceso de negociación. De alguna manera es un buen acuerdo. El no haber aceptado esta negociación y el haber llegado a este acuerdo hubiera implicado pues la denuncia del propio acuerdo, es decir, Brasil hubiera optado por desconocer este acuerdo y preferimos pues mantener el esquema de los cupos por 4 años más a no tener un acuerdo como tal. Entonces, la industria, de hecho, estamos de acuerdo con lo que se definió. ¿Sí se llena el cupo? ¿Los cupos se llenan? Los cupos son insuficientes. De hecho, vamos a tener un problema con la distribución del cupo. Tenemos nuevos participantes. Las nuevas inversiones que se han hecho en México en buena medida son pensadas con productos a exportar a Mercosur. Tenemos ahí todo un tema para distribuir entre los participantes estos escasos millones. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Hola, muy buenos días, Axel Sánchez del Financiero. Entonces, retomando el tema de mi compañero, preguntarle también sobre entonces la visión, ¿cómo esperan que se repartan los cupos? ¿Eso va a afectar la visión de los inversionistas? Porque hay planes todavía de armadoras en México, ya Audi va a empezar en 2016, entonces, ¿cómo va a quedar esta distribución? Y si ustedes ven que va a ir en detrimento de la inversión extranjera en la industria automotriz mexicana. Bueno, todavía no está definido cuáles son los criterios de distribución del cupo. Eso tendremos que estarlo revisando en los próximos días. Depende cuáles sean los criterios que pongamos en la mesa. Sabemos que están entre estos, puede ser la participación en los volúmenes de producción, la participación en los volúmenes de exportación, participación en el mercado tanto mexicano como brasileño o argentino. En fin, es una serie de variables que todavía no se han definido y que tendrán que tomarse en cuenta para la definición del cupo, sin que esto quiere decir que solo se esté considerando lo histórico, porque es claro que hay marcas que no han participado en estas exportaciones, pero que en los próximos meses podrían estar iniciando operaciones y participar de estos. Okay, muchas gracias.
Continuamos con la segunda pregunta, por favor, don Rogelio. Sí, buenos días. Rollo Cotla de México Automotriz. Preguntarles sobre la comercialización de importadores y comerciantes de vehículos usados importados de Estados Unidos. ¿Tienen cuantificado qué empresas son, qué comerciantes son? Porque me está también a la vista que ya no haya estado en las reuniones anteriores participando con ustedes la ANCA, que son los que venían también uniéndose a este esfuerzo. ¿Son algunos de los socios de ANCA los que están importando este tipo de unidades? ¿Tienen alguna información al respecto? No, mira, la comercialización de vehículos usados, importados, atiende a una dinámica muy particular y que tiene que ver justamente con lo que yo explicaba en mi presentación de cifras. Por un lado, lo que hemos observado en los últimos años es la actuación de personas morales y personas físicas que promovieron juicios de amparo y que, utilizando este beneficio, establecieron un procedimiento equivalente a una franquicia, con lo cual hacían el trámite de importación, pero en realidad quien estaba llevando a cabo la operación comercial, es decir, comprando en las subastas en Estados Unidos, importándolo a México, reparándolo y vendiéndolo ya en territorio nacional, pues no era quien estaba prestando la figura de la suspensión provisional o definitiva otorgada a través de un juicio de amparo. Y no tenemos detectado ya en este nivel de quienes comercializan los vehículos usados una estructura, una infraestructura a nivel de empresa. Es una actividad muy atomizada, muy desordenada, muy acostumbrada a lo que ya yo refería de actuar sin apego a ninguna regulación, manejar dinero en efectivo, tener reparaciones en talleres totalmente informales, en la calle, sin pagar impuestos, sin pagar las nóminas inscritas en prestaciones sociales como seguro social, sin respetar las disposiciones en términos de la ley ambiental. Y bueno, todo esto hace que se dé una actividad muy desordenada y muy atomizada en la frontera, lo que es primeramente la importación, y a partir de ahí una vinculación con personas que actúan de manera similar y que son quienes trasladan los vehículos de la zona fronteriza y los dispersan hacia el resto del territorio nacional, comercializándose también en la vía pública o en tianguis y sin apego a la formalidad. Con lo que corresponde a la ANCA, la mayor parte de los socios de esta asociación son quienes de manera tradicional han venido llevando a cabo sus operaciones comerciales en establecimientos formales y con los cuales nos une a nivel de asociación un vínculo cercano, y no corresponde el hecho de no haber participado en la última conferencia a la que haces mención a ninguna otra situación, sino únicamente a cuestiones de organización y de agenda, pero nada que ver con el continuar vinculados en la búsqueda del objetivo común que hemos referido, representa la importación controlada de vehículos usados y la prestación de esta actividad comercial dentro de un marco de formalidad. Muchas gracias. Continuamos con la sesión. Sí, muy buenos días. Eduardo Vargas, de la revista Operadores. Para el ingeniero Guillermo, retomando el tema de los importados usados, el pasado 19 de febrero se dio a conocer, mediante el diario oficial de la Federación, la inclusión de Octavio Bolaños como uno de los candidatos a sustituir a José Alejandro Luna en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ello sin menoscabo que ha sido señalado
como uno de los promotores de la importación de usados, ¿cuál es la postura específica de la AMDA? ¿Qué acciones se van a tomar, entendiendo que se viene un año electoral? Muchas gracias. Qué bueno que haces este planteamiento. Lo que corresponde a nuestra posición, reprobamos que en lugar de que haya una profundización de las investigaciones que lleva a cabo la Judicatura Federal relacionadas con acreditar si se cumplió o no se cumplió con la norma a la hora de otorgar los amparos que vulneraron la efectividad del control de las disposiciones administrativas impuestas por el Ejecutivo. Lo que vemos es este tipo de promociones, porque no nada más es una cuestión de que a través del SAT, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se esté pugnando por resolver el impacto negativo que causaron las decisiones de jueces, magistrados, inscritos en tribunales colegiados, sino que es necesario que se llegue al fondo. En este momento, como ustedes saben, hay jueces suspendidos, otros secretarios de juzgado también en la misma situación, pero creemos que esto no es suficiente. Se tiene que poner un alto a la corrupción que priva en los juzgados, en las diferentes instancias del Poder Judicial, y también delimitar cuáles son los casos en los que hubo una actuación motivo de la corrupción o cuáles en los que lo que estuvo prevaleciendo fue la ineficacia, la ignorancia, porque ambos factores, corrupción e ignorancia en la actuación judicial, son lesivos y tienen un impacto negativo para la sociedad y para la actividad económica formal. Por lo que compete a nuestro sector, únicamente podemos manifestar nuestro rechazo. Obviamente no tenemos ningún otro instrumento para poder oponernos a lo que es la calificación y en su caso la designación que se haga para poder ocupar esta vacante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, querido. Gracias, licenciado. Continuamos con la sesión. Antonio, por favor. Sí, buenos días. Tengo 3 preguntas. La primera de ellas es para Fausto, si estas cifras de producción y exportación son históricas. La segunda es para Guillermo. Si nos puedes explicar, Guillermo, a qué se debe este incremento en las ventas, más allá de lo que ustedes han proyectado. Y la tercera pregunta para Fausto es si nos puedes dar una lectura, si hubo algún acuerdo en la negociación del AC-55 respecto a las ancopartes. Bien, en cuanto a la primera pregunta, sí, efectivamente las cifras que reportamos, pues no solo del mes de febrero, sino del trimestre, son cifras que no tienen precedente histórico en los reportes de la industria, y es una tendencia que hemos venido observando, pues creo que los últimos meses. Ya es difícil decir es un nuevo récord, porque mes a mes ha venido sucediendo eso, ¿no? Y me parece que seguirá esta tendencia en tanto los mercados en el exterior mantengan la misma, particularmente Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales destinos. El mercado americano está creciendo y las perspectivas de que mantenga este crecimiento están ahí. Entonces, esto ayudará tanto a nuestra producción como a la exportación. Pero además, el hecho de que el mercado interno también esté mostrando cifras de síntomas de recuperación, pues ayuda. Es decir, son 3 indicadores que conjuntamente pues dan esta cifra, ¿no? Respecto al AC-55, sí entiendo que hubo también ahí algún acuerdo en materia de autopartes, aunque no tengo los detalles. Los brasileños creo que estaban buscando
algo en materia de reglas de origen, pero no tengo detalles respecto a en qué quedó. El comportamiento positivo que hemos estado registrando a partir de julio del año pasado, que se sostiene en el primer bimestre del 2015, responde a diversos factores.